Por fin, por fin, después de largos meses, por fin el faraón ha renovado con el Liverpool. ¿Cómo estamos, Andresito? Por fin. Corte sin introducción. The ¿Cómo estás? Egyptian King. Todo bien, todo bien. ¿Cómo no voy a estar bien? Si uno de los grandes ídolos de la historia del Liverpool nos regala 2 años más de sus servicios. Bueno, regalar no, porque la verdad es que es harto caro el compadre, pero se viene bueno, se viene bueno. Y dijo mi compita, que se queda porque confía en el proyecto. Confía en que puede ganar títulos importantes. Y creo que es una muestra más de ambición del equipo, de la confianza que se tiene en Arne Slot. Así que comentemos. Vamos a justamente comentar el video de la renovación de Salah que queremos hacer hoy. Más que hablar de, renovó Salah y todo como impresiones, es hablar en detalle de lo que se habló respecto a lo que fue su contrato. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a partir hablando de que la foto que vemos en pantalla, que fue la forma en la cual el Liverpool a las 3 de la mañana, hora de Chile, se le ocurrió publicar la renovación de Mohamed Salah con esta foto que dice más dentro que fuera. Ojo, si esto fuese en un país como Chile, sería mal pensado, pero no. Fue relacionado más que nada con lo que había dicho Mohamed Salah en el partido, en el postpartido contra el Soton, en la victoria con doblete de Mohamed Salah, donde él dijo que se sentía más afuera que adentro tras marcar 2 goles cruciales en la remontada contra este mismo equipo. Así que Claro. creo que es una forma de iniciar esta renovación. Por supuesto. No, bien, muy bien. Comentábamos con mi amigazo Christopher de que altas fotos se sacaron. Sí. Han mejorado mucho el equipo de marketing de Liverpool. Sí, no, fotitos muy lindas. Todo el video recordemos que comenzó con un Salah que desde el túnel de Liverpool comienza a avanzar y luego lo vemos que lentamente comienza a avanzar hacia una silla tipo de King, en la cual se sienta justamente en el círculo central de Anfield. Así que es un video hermoso en cuanto a lo que podemos decir que es marketing. Pero es una tarea que no fue fácil, la verdad, Andresito, porque Salah ha firmado una extensión de 2 años sin cláusulas de rescisión, en condiciones muy similares a las que con seguridad convirtieron en el segundo jugador mejor pagado de la Premier League detrás de Erling Haaland. Su contrato anterior incluía, recordemos, un salario semanal de 350.000 libras, pero hay que considerar en eso primas, incentivos de rendimiento, contratos comerciales externos y cuánta cosa más que habrán incluido, en el cual se presume que semanalmente en realidad Mohamed Salah estaría ganando 1 millón de libras, lo que lo hace un fichaje, como decíamos al principio del video, nada barato, es el fichaje más, o sea, el salario más caro de la historia del club y de los más caros de la Premier League y el mundo. Totalmente. Hambre no pasa. Hambre no pasa, claro. Bueno, el carácter lucrativo que tiene justamente este contrato nos da a entender que a sus 33 años, que va a cumplir en junio, Mohamed Salah, es un jugador que, eso sí, no ha descansado respecto a su rendimiento. Y justamente tenemos que hablar de un jugador que ha marcado 243 goles en 394 partidos, en casi una década en Anfield. Entonces, en ese sentido, tenemos que ya hablar de un jugador que es el tercer máximo goleador de la historia del club. Si hablamos de hechos, este es uno de los grandes récords que ha roto esta temporada y que fue parte importante también de su renovación, sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Y yo creo que es importante a considerar, y es el mismo caso con Virgil van Dijk, de que cuando uno ve el carnet y revisa que son jugadores por sobre la treintena, uno puede, y creo que es un enfoque acertado, pensar que el rendimiento puede ir a la baja, de que las lesiones pueden empezar a menguar en todo lo físico, pero creo que hay que tener los ojos más en el presente, en realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque Mohamed Salah es de esos jugadores que no te ha dado ninguna muestra de que vaya a bajar el rendimiento, ninguna muestra de que lo físico lo vaya a dejar de lado. De hecho, incluso cuando su velocidad de repente ya no es el rayo que llegó en las primeras temporadas desde la Roma, la calidad ha seguido intacta, los números han ido al alza y tenemos jugadores incluso fuera de Liverpool con harto más años encima, el mismo Modric tiene 39, va para 40 y siguen extraordinario. Entonces, hoy día lo pensaba, en realidad, a propósito del baile de cifras que salió, y creo que cualquier reemplazo de Salah, proyectarlo a 2 años con las cifras que él prácticamente te asegura, te va a salir más caro probablemente que renovarlo, considerando precio de fichaje, primas y el contrato. Entonces, contento, feliz. Hay que ver en qué lugar se posiciona ya entre las leyendas más leyendísimas, legendarias del equipo, porque lo de este hombre no es normal. No, para nada, estamos de acuerdo con eso. Justamente me había llegado un WhatsApp, no fue de mi agente, pero sí tenemos que hablar de una agente que fue importante y que tenemos que hablar de él porque es uno de los más conocidos del Liverpool y que es Remy Abbas, que es el abogado colombiano que representa a Salah desde hace mucho tiempo. Bueno, lo que hemos podido saber, a través justamente de Eric,
que gracias ahora a nuestros discípulos de Ori podemos acceder a este gran periódico inglés. Decían de que en realidad es un agente que es bastante complicado. De partida no le gusta hablar de asuntos delicados por teléfono, por ejemplo, no contesta mucho los WhatsApp, le gusta más la información de carácter presencial, y por tanto eso ya, entre comillas, complicaba un poquito el tema de la renovación. Por ejemplo, una nota de perfil en su WhatsApp pone notas de voz ignoradas, si llegas tarde me voy. Esa es como su mensaje de WhatsApp. Entonces, a base transaccional, le gusta la eficiencia y prefiere reunirse en persona. Por ejemplo, cuando fichó Salah en el verano de 2017, en ese momento el director deportivo era Michael Edwards. Viajó a Dubái para juntarse con Abbas, incluso para demostrarle su interés que tenía en fichar a Salah, que en ese momento estaba en la Roma. Al llegar al anochecer, y cuando ya estaba todo oscuro, regresaron a Inglaterra, ya listo el fichaje del egipcio, y en el viaje de regreso bromeaba acerca de que había sido probablemente la única persona que había ido a Dubái y que no tenía nada tostado en su cuerpo, porque prácticamente se había dedicado a estar en una habitación hablando con Rami Abad sobre fichar a Salah, y eso tiene que ver un poco con lo que es esta gente. La negociación relativamente fue sencilla, lo que sabemos que también el entusiasmo de Salah regresar a la Premier fue importante en ese momento, después de su periodo anterior en el Chelsea. Eso hablamos de lo que pasó en el 2017. Pero aquí ya tenemos que hablar de una figura que yo creo que es el gran MVP de esta negociación y que muchas veces lo criticamos. Yo creo que ahora hay que quedarse calladito y ver lo que hizo, porque fue el gran Richard Hughes, que creo que hizo un trabajo increíble, y lo vamos ahora a ir detallando un poquito lo que hizo, porque fue maravilloso. Recordemos que Hughes había heredado el desafío importante que era buscar un sustituto de Jurgen Klopp, que llevaba 9 años en el club. Con esto encontró a Arne Slot, y luego, encontrado ya esa vacante, una de las principales tareas que le quedaba era la renovación de 3 jugadores. Una era de Mohamed Salah, la otra que está muy cerca de cerrarse, que es la de Van Dijk, y la de Trent, que ya incluso lo hemos hablado en algunos videos, que está muy cerca de irse al Real Madrid. Y que en realidad conversamos desde el principio de temporada que era el más prescindible, honestamente. Exactamente. Justamente con eso se ha montado un poquito el mantra que existe dentro del FSG y dentro del Liverpool, en el cual es saber si la decisión de renovar a estos jugadores con la edad que tienen y el salario que tienen era correcta. Y si este caso era necesario saltarse un poquito esta como convicción que tenían y ir adelante con un fichaje quizás de manera histórica, como podía ser la renovación de estos jugadores. Las primeras conversaciones que ocurrieron entre Hughes y Abbas fueron breves e informales. El director deportivo prometió volver a contactarle pronto para hablar del futuro de Salah, al igual que Edwards, y lo hizo antes. Hughes viajaría posteriormente a Dubái a ver a Abbas, visita que realizó en 2 ocasiones a finales de 2024. Acá ya nos damos a entender de que hubieron visitas, o sea, los que decían siempre, no, que ¿qué pasa que no se mueve Richard Hughes? ¿Qué pasa que no se mueve Michael Edwards y cuestiones? Sí, para que entendamos un poco, hubieron ya 2 contactos antes de final de 2024 con intenciones de renovar a Mohamed Salah. En la primera reunión, ocurrió a finales de septiembre, se celebró en uno de los bares cercanos a la ciudad de Abu Dhabi, en la cual prácticamente fue informal, y en la cual la única cosa que hizo Hughes fue preguntar si Salah quería quedarse en el Liverpool, al que justamente la gente de Abbas respondió que sí, pero todo quedó un poco en el aire, principalmente porque lo que quería resolver Richard Hughes era finalmente si el club también estaba interesado en renovar a Salah, y en eso tenía mucho que ver Arne Slot, que inmediatamente también dijo que sí, que era un jugador increíble y que lo estaba rompiendo, o sea, era un jugador que estábamos viendo que estaba haciendo números históricos en el club. Una de las cosas que también se vio, y que vamos a pasar a ver este gráfico, tiene que ver con la capacidad física de Mohamed Salah. Si te fijas, Andresito, en las últimas temporadas, mira la 24-25. Literalmente está haciendo su mejor temporada en cuanto a desplante físico. O sea, es algo que claramente un equipo que se mueve en métricas como el Liverpool tenía en cuenta esto al momento de renovar a Mohamed Salah. Qué locura. A ver, esto es la velocidad máxima por temporada en kilómetros por hora. Claro. Mira, y hay que partir criticando, o sea, no criticando, pero dando a entender de que de repente su pic de velocidad ya estaba más en el pasado que en el presente. Y aquí se demuestra que no. 31 kilómetros por hora, que son cantidades que son absurdas. O sea, yo no sé si han visto como personas comunes y corrientes corriendo. Llegamos a velocidades casi muy malas. Nada que ver con esto. Totalmente. Entonces, estas fueron las cosas importantes como para darnos cuenta de por qué Liverpool en realidad sí estaba muy interesado en renovar a Mohamed Salah. Otra de las cosas que se hablaban era si Liverpool había pedido como una rebaja salarial, algo que también se supo que nunca estuvo en los planes de Liverpool. Siempre quisieron retener al jugador egipcio, no les importaba si perfeccionaba por mejores condiciones, y en cuanto a Fenway Sport Group, siempre respecto a cómo intentar renovar a Salah, fueron muy positivos, en ese sentido, porque encontraban que era un jugador que prácticamente es una leyenda del club y que está marcando época no en el pasado, sino que ahora, y también lo podría hacer en el futuro. Entonces era algo que había que hacer. Entonces eran conscientes de que el acuerdo entre Abbas y Hughes
era bueno. Y la relación que tenían los dos también fue positiva, incluso mucho mejor que la que tuvieron en la anterior renovación, en la cual participó el director deportivo en ese momento, que era Mike Gordon, también con Michael Edwards. Y que se complicó un poco, porque recordemos que Mike Gordon era el director deportivo de Liverpool, pero también era parte también de Fenway Sport Group. Por tanto, soltar el billete le costaba un poco más. En este caso, fue Richard Hughes como figura excluyente. Entonces, en ese sentido, él pudo manejar de manera distinta a Fenway Sport Group y a Liverpool, y en otro sentido también a Bass. Y eso le llevó a tener una mejor relación. Pero el principal... ¿Qué ibas a decir algo, Luisito? No, dije que sí. De hecho, me quedé pensando que en la conferencia de prensa de Arne Slot, en la previa del partido con el West Ham, él mismo recalcó el nombre de Richard Hughes como hombre vital en la negociación para la renovación de Salah. Y mencionó también eso, que el club hizo un gran esfuerzo, y un poco a broma, un poco no, dijo que el esfuerzo en realidad refería a la plata, al billete. Entonces, yo creo que ahí la línea delgada que no se quería cruzar, si bien estaban por la tarea de renovarlo y quizás incluso aumentar lo que iba como a sueldo fijo, también era importante que ese aumento no repercutiera como en un descuadre ya de toda la masa salarial que venga a romperte como la estructura del equipo en ese sentido. Sí, justamente lo que dice es súper importante, porque una de las cosas que vio Hughes con Michael Edwards, que es el director deportivo como prácticamente hoy de Fenway Sport Group, era si Liverpool estaba respetando un poco estos límites de normas y beneficios de sostenibilidad que tiene Liverpool. Y salieron en el 23-24 según lo que vimos en el Swiss Rumble, que también lo vimos en un directo pasado acá en la taberna, en las finanzas con el doctor Numerito, así que ahí probablemente vamos a dejar ahí para que lo puedan ver. Y en ese sentido, sabíamos que Liverpool estaba saneado y obviamente también lo sabía Michael Edwards y Richard Hughes. En ese sentido, entonces Liverpool tenía el billetoco también para poder gastar. Entonces, hablamos de que hubo un acercamiento, obviamente, estaban las cosas bien, pero había un retraso. O sea, literalmente las cosas tampoco fueron tan sencillas. Y en ese sentido, se demoró un poco el tema de cómo ellos se iban a organizar para dar marcha verde respecto a la renovación. De partida, una de las estrategias que usó Richard Hughes fue precisamente no acelerarse. Sabemos que Salah es el jugador que tiene el salario más grande por diferencia en todo el Liverpool y es de los más grandes de la Premier League. Entonces, sabían que si lo renovaban a Mohamed Salah, significaba de que probablemente los jugadores de la plantilla probablemente iban a querer un salario mucho mayor, teniendo en cuenta que también estaba la renovación de Van Dijk y de Trent y que tienen otras detrás. Entonces, fue una forma también de saber cuáles eran las intenciones de Mohamed Salah, qué movimientos tenía Rami Abbas, y respecto a eso, ver también cuáles eran las declaraciones de Mohamed Salah. Sí, algo que también Rami Abbas sabía. ¿Entiendes, qué cosa? No, decía que sí, y con los precedentes de que en realidad para las negociaciones de renovaciones anteriores siempre Salah ha sido el momento donde sale a tomar micrófono, donde tira algún palito, unas palabras ambiguas, lo mismo que comentábamos de que se siente más afuera que adentro del club. Son esos palos que tira para de repente echarse a la hinchada a favor suyo, por presionar por unos cuantos milloncitos más. Y hacía la referencia al directo donde comentábamos las finanzas del club con el Claudio, que es economista, y si no me equivoco, ahí corrígeme si estoy fallando en mi memoria, pero creo que solo Salah se llevaba en torno al 5% de la masa salarial, ya no de la plantilla, sino de toda la institución Liverpool. O sea, incluyendo el Liverpool femenino, incluyendo el barrendero, incluyendo cada persona que pertenece a la institución, este único empleado se estaba llegando el 5%. Entonces, son cifras mayores. Sí, es otra liga. Algo que después de lo que dijo Mo Salah justamente en ese partido contra el Soto, donde dijo que se sentía más fuera que dentro del Liverpool, tuvo su crítica por parte de Rami Abbas, en la cual él sabía de que el Liverpool era su lugar, donde también en cuanto a lo monetario, que en realidad lo que le importa a esta gente, no iba a encontrar ningún contrato lucrativo respecto a sponsor y todo eso que no fuese la Premier League. Porque la Premier League es la liga que por lejos es la liga que más te puede pagar en cuanto a eso. Entonces Rami Abbas lo sabía y en ese sentido las conversaciones continuaron, pero de manera muy escasa. Era como un poquito de a ver qué propone el otro y así con el otro. Pero las conversaciones existieron. El tema está en que fueron largas porque querían ver qué pasaba y qué decidía el uno o el otro. En el caso de... ¿Cómo? Póker. Una de las cosas que comenzamos a ver era que Rami Abbas de partida dio como un plazo. Él dijo que si las negociaciones no terminaban a mediados de febrero o entre mediados de febrero y marzo, ya él iba a comenzar a buscar otro club, precisamente porque era el tiempo necesario que necesitaba Salah para buscar una nueva alternativa. ¿Cuál es el problema con Rami Abbas? Y que se lo sabía Richard Hughes. Era que Salah, la verdad, pese a ser un jugador que estaba probablemente en ese momento siendo nominado a Balón de Oro, era un jugador que en realidad no tenía tantas alternativas. En la Premier League él no se iba a ir a ningún club, y él así lo hizo saber, porque no iba a maltratar su legado que tenía en el club. Claro. La otra opción era volver al Chelsea, una situación en la cual era prácticamente imposible porque el Chelsea está hasta el cogote con el tema del fair play financiero.
Otro tema es también la posibilidad de haberse ido a Francia, al PSG, cosa que también Al-Nassr El-Khelaifi lo negó, y que además se supo de que, como te decía anteriormente, no es solamente un tema de fichar a Salah, sino que es un tema de cuánto pierde en cuanto a variables, precisamente porque una de las principales variables que tiene Mohamed Salah son sus contratos comerciales, precisamente, por ejemplo, con Pepsi u otras, que obviamente no les gustaría nada que un jugador que viene siendo goleador de la Premier League se vaya a ser un jugador de la Liga Francesa, que es probablemente la quinta mejor liga de Europa. Entonces, es algo que también había que tener en cuenta. Entonces, la gran opción que tenía Mohamed Salah en ese momento, y que lo sabía Rami Abbas, era Arabia Saudita, y que muchas veces se escuchó hablar. Incluso probablemente el equipo que él se podía ir era el Al Hilal, donde está Neymar, y que incluso se sabía que la plata la tenían para poder, el dinero lo tenían para poder ponerlo sobre la mesa, pero obviamente conllevaba un montón de otros desgastes en cuanto a lo deportivo, y que justamente no iban de la mano con Mohamed Salah. Mohamed Salah es un jugador que, recordemos que lleva prácticamente 9 años en el club, entonces 8 años o 9 años en el club, 8 si no me equivoco. Entonces es un jugador que tiene toda su familia viviendo en Cheshire, y a su hija está también en la ciudad, tiene sus amigas, tiene su familia, toda su familia, todo está acá en Inglaterra, se han criado acá. Fue tanto así que cuando se supo la noticia de la renovación de Salah, el mismo jugador dijo que el más feliz en su familia fue justamente su hija, precisamente porque lo que significaba para ella que su papá renueve en el Liverpool significaba que eran 2 años más de poder seguir estando con sus amigas y su familia acá. Entonces era importante para eso, y por eso hablamos del tema de Arabia Saudita. Otro tema de por qué no elegía a Arabia Saudita era el tema de lo que significa la figura de Mohamed Salah a nivel, podemos decir, como Asia Central y África. Principalmente porque Mohamed Salah, recordemos, prácticamente es uno de los personajes más importantes en ese continente. Entonces, en ese sentido, ir a Arabia Saudita significaba que no iba a tener una tranquilidad relajada como si la tiene el Liverpool. Cosas y factores que siempre hablamos de que muchas veces la gente no los nota ni no los ve, pero la verdad es que sí existen y están ahí. Sí, totalmente. No, aparte, creo yo que si es que el criterio económico con respecto a Arabia Saudita es que viene como en contraposición de las expectativas deportivas que él pueda tener o la tranquilidad que le pueda traer estar jugando en Arabia Saudita, es un tren que ya hemos visto en otros jugadores que no es que pase una vez, pasa 2, 3, 4 veces. O sea, si Salah a finales de 2027 quiere irse a Arabia Saudita, no tengamos dudas de que le van a tener las puertas abiertas y el trono esperando al gran personaje de todo el mundo árabe, y incluso como ícono de la religión musulmana ya o sea, no sé, yo he visto mucho de que se habla del impacto social que tiene Heung-min Son en Asia, sobre todo en Corea. Chiquillo, Salah es lo mismo y el doble. O sea, estamos hablando de una persona que cada vez que hay elecciones, para lo que sea en Egipto, sale como uno de los mayores porcentajes para presidente, para alcalde, para diputado y senador, sin haber candidato. Como ese es el nivel de repercusión que tiene. Sí, totalmente. De verdad, lo que dices tú. Bueno, y todo esto que sucedió y que te estaba explicando, la verdad es que todo se disipó, porque recordemos que en el mes de diciembre, bueno, más que recordar, lo informamos, en el mes de diciembre se informa a través de Athletic que sí hubo una oferta formal del Liverpool a través de Richard Hughes, lo cual calmó las aguas. ¿Por qué? Porque todas las partes estaban interesadas en que se quedara el Liverpool, corta. Solamente faltaba la oferta. Una vez que Richard Hughes presentó la oferta, desde diciembre simplemente fueron cosas de ir analizando respecto a temas de salario. Una de las cosas que dicen que pudo haber complicado el tema del salario fue la renovación de Erling Haaland de 9 años con el Manchester City. Porque recordemos que Erling Haaland es el jugador que gana más en la Premier. Entonces, el segundo es Salah. Entonces, eran las cosas que había que conversar. Cosas que probablemente llegaron a su solución. Y que en realidad, se habla de que en realidad la modificación de su salario ahora sería más que nada respecto a algunas variables. Pero luego, a partir de eso, ya desde diciembre, las conversaciones sí estaban entre los dos, entre la gente y Richard Hughes. Las cosas simplemente avanzaban. Y cuando Salah hace sus declaraciones a Sky Sport, donde dice que la verdad es que no sabe nada y que habla de que quizás este sea su último año, prefiere vivirlo, es porque Salah intentaba desviar la atención hacia netamente lo deportivo. Porque justamente, recordemos nuevamente, el partido anterior contra el Soton ya se había llevado una senda callampa de Rami Abbas y de Richard Hughes respecto a que esta cosa no le hacía nada bien al tema de su renovación y al tema del equipo. Entonces, en ese sentido, era mejor solamente dedícate a hablar un poco más sobre el equipo y ver lo que pasa. Cosa que finalmente se terminó por cerrar con la renovación de Mohamed Salah, como sabemos, por 2 años. Así que eso es un poco la aventura en cuanto a lo que fue esto de Mohamed Salah. Así la cosa, taberneros, taberneras, discípulos de Divock Origi, queda rey egipcio para rato. Sí. Yo creo que ya las estadísticas y los números que podamos complementar a su figura pasan un poco a segundo plano, porque a veces son tan impresionantes que llega como a desbordarlo. O sea, vemos que tiene 184 goles,
con cuánto queda, esta va a ser la fecha 32, quedan 6 partidos de Premier, más los 38 y 38 por cada una de las temporadas venideras, porque ese es el ritmo que está jugando básicamente las 38 jornadas todos los años desde 2017. Entonces yo no veo ninguna locura que pase a Wayne Rooney, que pase incluso Harry Kane. Todos estos son centrodelanteros que estuvieron toda su carrera en Premier, o prácticamente toda. Veíamos también la imagen de la lista de goleadores históricos del club, donde está en tercer lugar solo por detrás de Ian Rush y de Roger Hunt, otros que eran centrodelanteros y que estuvieron más años que él todavía en la institución. Entonces creo que es algo que hay que celebrar. De repente la gente es muy crítica o se repiten dogmas que en verdad los datos los desconfirman. Muchos que han venido ahora a subirse al barco de que en realidad no aparece en los momentos importantes o de que es un jugador que no se involucra tanto en el juego. Y nosotros cada vez que hemos estado en directo hemos intentado desmitificarlo desde los datos, desde lo que nos ha tocado a nosotros como hinchas ver ya desde hace 8 años. Y por eso duermo tranquilo. Creo que en realidad esto no me parece tanto una apuesta, sino una certeza. Era como Sí, el paso lógico y confío en las partes, cómo se fue dando todo, porque es un jugador que te trae garantías. exactamente. Es una garantía, o sea, y así lo han demostrado todas sus cifras durante todos estos años. Un jugador que emana profesionalidad, que tiene un régimen consigo mismo a nivel de trabajo impresionante. Entonces, nada, la historia sigue escribiéndose de la mano de su pie izquierdo. No sé qué más quede por comentar, Christopher. Nada, solamente terminar, solamente diciendo el detalle de que a veces en el fútbol renovar un jugador respecto a lo pasado es un error. Pero cuando un jugador te tiene el pasado que tiene Mohamed Salah, el presente que tiene Mohamed Salah y la proyección que tiene Mohamed Salah, hablamos de una excepción a la regla en la cual sí vale la pena arriesgar por el faraón, que es una auténtica leyenda en el Liverpool. Así que, dicho esto, terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado nuestras tabernitas graneras. No olviden que se pueden hacer miembros por el valor solamente de un cafecito al mes para ayudarnos en este proyecto, para que estamos tratando de mejorar video, mejorar en cuanto a la transmisión y todo eso. Así que su aporte es muy importante. Así que espero que puedan ser parte de nuestra familia de los discípulos de Origi, donde pueden acceder a videos exclusivos. Así que muchas gracias por todo y You'll Never Walk Alone. Chaito. Justo